Hermanos, yo quiero darles la bienvenida a las personas presentes en este culto familiar, a los amigos, vecinos y convidados. Vamos a ministrar ofrendas, diezmos y primicias. Como ustedes ya saben, hermanos, la administración de la ofrenda, el acto de dar, de devolver a Dios de lo que Él nos ha dado, eso se transforma en un acto más de adoración, tan igual como la adoración que tú haces al Señor de todo tu corazón, por sus cualidades y atributos, o cuando lo hacemos con música del equipo de adoración. Tenemos esta palabra y este principio, continuando con aquellos principios que yo había venido ministrando. Este es el 9º principio para ofrendar. Y dice así: cuando ayudas al pobre, le das a Dios y es Él quien te da la recompensa. Tenemos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en los versículos 33 y 34, tenemos la palabra que dice así: vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Hermanos, ustedes se pueden dar cuenta en este pasaje que Dios nos manda a hacer tesoros en el cielo principalmente para que esos tesoros no te sean robados y tengas prácticamente, como a veces decimos, tu cuenta de ahorro en el cielo para gloria del Señor. Vamos a continuar adorando al Señor con el equipo de adoración en el nombre de Jesús. No hay otro
vamos a compartir este mensaje que yo sé que va a ser de mucha utilidad para este nuevo año. Generalmente nuestra iglesia tiene por costumbre hablar de lo que es la planificación del tiempo en el reino de Dios. El tema se titula Aprovechando bien el tiempo. Tomamos como palabra base el capítulo 5 de la carta a los Efesios en sus versículos del 14 al 17. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Hermano, esta pequeña palabra es una exhortación para todos los creyentes y para todos los que no son creyentes. Estamos viviendo verdaderamente, no solo en nuestro país, tiempos difíciles, o como dice aquí la palabra, tiempos malos, porque no todas las cosas son beneficiosas. Pero, sin embargo, la palabra de Dios nos orienta a vivir como sabios y no como necios. Debemos estar apercibidos, hermanos. Yo quiero comentarles a continuación, hacerles un comentario. Yo les recomiendo que ustedes lo lean después de este mensaje. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que habla de las señales del final de los tiempos que vivimos. La palabra de Dios ahí en ese texto nos manda a cuidarnos de que nadie nos engañe, porque en estos tiempos muchos vendrán en nombre de Jesús y dirán que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y eso está aconteciendo, hermanos. Muchas personas torciendo la palabra de Dios, muchas personas diciendo que ellos van a resucitar. Hubo un caso en años pasados referente en un pueblo de Guyana llamada Georgetown, donde un pastor de una iglesia americana se llevó a toda su congregación, a la mayoría de su congregación para ese lugar, y con un falso mensaje, con un mensaje herético, y al final terminaron muertos, envenenados, más de 1000 personas, más de 1000 miembros de la congregación. Eso es un ejemplo. Hoy en día hay guerras económicas, guerras biológicas, guerras políticas, guerras psicológicas, hermanos, que están en plenos acontecimientos en todo el mundo. Solo basta ustedes buscar en su internet, en los buscadores, Google o cualquiera que sea, y también buscar en cualquiera de las redes sociales, y ustedes van a conseguir mucha información de los acontecimientos actualizados del mundo, y podrán ver aquí todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Como ustedes se pueden dar cuenta también, en la actualidad hay rumores de guerra civil en los Estados Unidos por un supuesto fraude cometido en las elecciones. Ha habido terremotos a lo largo del siglo pasado y de que también estamos viviendo. Y estamos experimentando una cuarentena internacional, consecuencia de una peste, de una pestilencia. Estas medidas de cuarentena internacional fue dictada por la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en coordinación con los gobiernos locales, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, que muchos dicen, algunos teóricos, dicen que esto es una conspiración mundial, que este virus comenzó en la ciudad de Wuhan, en China. Esta situación per se ha traído repercusiones graves a las sociedades, a las economías de los países del mundo, y no menos efectos sobre la iglesia de Jesucristo,
porque hemos tenido que cambiar la forma tradicional de la que estábamos acostumbrados tanto a congregarnos como de impartir la palabra, como de evangelizar, como también de enseñar la palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios nos está llamando a un nuevo tiempo. No debemos tener miedo. La palabra dice, la palabra de Dios dice en la Biblia, que no debemos tener miedo. Y la razón principal de eso, hermano, es que el miedo tiene efectos psicosomáticos en nuestro cuerpo. Primero afecta la mente y luego afecta el cuerpo. El miedo puede hasta causar enfermedades. ¿Por qué? Porque el miedo actúa sobre el sistema inmunológico. Cuando tú tienes miedo, bajan tus defensas, ¿verdad? Entonces, no debemos tener miedo, debemos tener fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra y fe en lo que está establecido en la palabra de Dios y en la esperanza de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que hoy estamos aquí siendo ciudadanos del reino de Dios, embajadores del cielo en la tierra. Nosotros sabemos que nuestro destino es el cielo. Nuestro propósito hoy, como ciudadanos del reino, como embajadores del reino de Dios en los cielos, es traer el cielo a la tierra a través del evangelismo, a través de las buenas obras, a través de orar por los necesitados, a través de la ayuda social, etcétera, hermano. Pero por eso es que yo digo que Dios nos está llamando a un nuevo tiempo de hacer las cosas, un nuevo tiempo de cambiar la forma de congregarnos. Estamos transmitiendo los mensajes de una manera virtual o digital, hermano, o hasta radial. Entonces, ese es el nuevo tiempo para el cual Dios nos está llamando. El enemigo pensó que las iglesias iban a ser cerradas, pero sucedió todo lo contrario. Salimos de las cuatro paredes y salimos prácticamente a las cuatro esquinas del mundo. Salimos a compartir con la familia en los altares familiares, salimos a compartir con los vecinos. Ahora conocemos mejor a los vecinos y hasta podemos predicarles la palabra de Dios. O ellos pueden ver el testimonio de vida de cada uno de nosotros en nuestras casas. Salimos, bueno, no estamos trabajando, muchos no están trabajando, pero pueden conversar con sus compañeros de trabajo y predicarles la palabra. Y también yo creo que el lugar más frecuentado en estos tiempos son los lugares comerciales. Ahí también debemos dar testimonio de la palabra de Dios. Todo para gloria y honra de nuestro Señor. Todos estos acontecimientos de los cuales yo les estoy hablando nos lleva a reconocer lo establecido en este mismo pasaje del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en su versículo 8, que dice que estamos viviendo el principio de dolores. Dios ha diseñado el tiempo para el cumplimiento de sus propósitos. Él tiene el gobierno sobre el tiempo de los hombres. El tiempo cronos es el tiempo terrenal, el tiempo que se puede medir. El tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios. La gente dice normalmente el tiempo de Dios es perfecto. Ese es el tiempo kairos. ¿Por qué es el tiempo kairos? Es el tiempo de la visitación de Dios. Es el tiempo cuando te llegó la salvación. Es el tiempo de la manifestación sobrenatural para el cumplimiento de los planes de Dios en tu vida. Es el tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios y el cumplimiento de su perfecta voluntad. Entonces, nosotros podemos ver que el Dios es el dueño del tiempo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él fue el que permitió que nosotros viniéramos a esta existencia. No somos un accidente, hermano. Nadie es un accidente. El que está vivo es porque Dios permitió que Él naciese. ¿Y para qué? Para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. Solamente basta con que tú decidas cumplir ese propósito y te comprometas con Dios.
Y si te comprometes con Dios, Dios tiene compromiso contigo. Si tú no estás comprometido con Dios, Dios no está comprometido a que sus promesas, la promesa que Él nos da en su palabra, sean cumplidas en tu vida. Él es quien interviene en tus tiempos de aflicción para librarte. Él es el que te llamó y nos llama a salvación, inclusive hoy a los que están aquí presentes en este culto familiar, que no han nacido de nuevo, que no han tenido la oportunidad de experimentar la salvación de Dios. Hoy Él te está llamando, aún hoy. Él te hace consciente de tu existencia para que te apercibas que Él tiene un plan de bien para tu vida. Como dice el libro del profeta Jeremías en su capítulo 29, en su versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestras vidas, hermanos, se desarrollan en un lapso de tiempo, cronos. En lo secular decimos que el tiempo es vida, que el tiempo es oro o que es dinero. Lo más importante que nosotros debemos entender con relación al tiempo es que en este tiempo cronos se desarrolla nuestra vida. Y ese tiempo cronos es parte, es un fragmento del tiempo kairos, del tiempo perfecto de Dios, de la eternidad de Dios. Es como que si ustedes hicieran, si lo queremos representar geométricamente, gráficamente, hacemos un círculo en un papel y dibujamos dos puntos, el punto A, el punto B. Unimos esa pequeña línea en esa esfera, decimos que la esfera, el círculo, perdón, es la eternidad, y esa recta o ese pequeño segmento que acabamos, el segmento AB, podemos decir que es un fragmento cronos, que es el tiempo limitado de cada quien. Dios nos creó a su imagen y semejanza, con el propósito de que tuviéramos una relación con Él. A Dios le gusta la comunicación, a Dios le gusta comunicarse con nosotros, para que lo adoremos y nos relacionemos con Él. En tal sentido, no podemos desperdiciar nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas o nuestras existencias, viviendo una vida de caos, viviendo una vida de desorden, viviendo una vida de mentiras del diablo y de los afanes de la vida. No, esa no es la forma que Dios quiere que tú vivas. Por eso es que es importante el tiempo y por eso es que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Y para aprovechar bien el tiempo, tenemos que planificar nuestro tiempo. Hablando de planificación, hace mucho tiempo, en los años 90, mediados del 90 creo yo que eran, mediados del 90, recordé. Había una novela de larga data en esos años, que esa novela era titulada Por estas calles, donde había un personaje que se hizo notar por su vida desordenada en un país inestable políticamente, económicamente y socialmente. Y ese muchacho, ese personaje tenía un dicho que era el siguiente: como vaya viniendo, se va viendo. Esto era para justificar su desorden y su falta de planificación. Pero hermanos, nosotros no debemos pensar ni actuar como ese personaje de esa novela. Aunque los tiempos sean malos, nosotros debemos planificar nuestras vidas. Debemos planificar conforme a la palabra de Dios, conforme a los sueños que tú puedas tener. Debemos tener un plan de vida, sueños. Tal vez tú tengas un sueño de graduarte de ingeniero, graduarte de médico, esos son sueños. Y esos sueños se pueden decir que son el combustible de la vida. Tú puedes tener un sueño de ser pastor, de ser profeta. Y también debes tener un camino para alcanzarlo. Y ese camino para alcanzar esos sueños, hermano, es la planificación. Son los objetivos y son las metas que tú te vas a plantear
en esta planificación, en este plan que yo te estoy incitando a tú hacerlo para a partir de este año, que tú comiences a planificar tu vida. Nosotros en este plan vamos a estar alineando nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Nuestras emociones, hermanos, nosotros debemos construirnos interiormente por medio de la oración, la meditación y el estudio de la palabra y la práctica de la palabra de Dios, y también alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la planificación? Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Escribe la visión y escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Debemos planificar nuestro tiempo, que es vida. Esta palabra lo que quiere decir es que nosotros debemos plasmar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras metas en el papel, mis hermanos. ¿Por qué? Las palabras son fugaces y la mente no las puede retener. Entonces, si tú tienes un sueño, tú puedes elaborar un libro de sueños. Cómprate un blog, cómprate un cuaderno, cómprate una agenda, escribe tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo vas a alcanzar ese sueño? Yo quiero decirles que nosotros debemos planificar en lo espiritual. Estoy hablando de los creyentes, principalmente. También los amigos e invitados que están aquí presentes, que tal vez en su vida habían escuchado hablar de planificación, sepan que debemos planificar nuestras vidas, planificar en lo espiritual, planificar en lo familiar, planificar en lo laboral, en lo ministerial, en cuanto a nuestros deseos, cuáles son nuestros deseos y necesidades. Hay herramientas que podemos utilizar. Las herramientas, ¿cuáles son las herramientas? Agendas, listas de chequeo, libros de sueños. Hermanos, hoy en día, en el internet, en las redes sociales, ustedes pueden buscar cualquier tipo de información que les pueda servir para orientarlos, para hacer un plan de vida, para hacer los planes del año que viene. Es algo sencillo, con la guía del Espíritu Santo. Lo más importante es que de todo esto, de todos estos planes, de todas estas metas y de todos nuestros sueños, que los coloquemos en las manos de Dios por medio de la oración, hermano. Una vez que tú hayas hecho tu plan en lo familiar, en lo laboral, en lo ministerial, hermanos, tú coloques cada una de esas cosas en las manos del Señor mediante oración. Tú vas a estar orando constantemente, permanentemente, por esos pedidos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, para soportar, para argumentar esta afirmación que yo estoy diciendo de la confianza de que tenemos que colocar las cosas en las manos de Dios, en el Proverbio 3, en los versículos 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Entonces, lo más importante, reitero, es nuestros planes, colocarlos en las manos de Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos abra puertas, para que Dios despeje nuestros caminos y que nosotros podamos tener la victoria final para gloria y honra del Señor. Como última parte de este mensaje, hermanos, yo quiero dar algunos consejos a los miembros de la congregación que tienen planes de emigrar del país. Hermano, es importante para los hermanos que
nosotros sepamos que la palabra del Señor, y le voy a colocar aquí, voy a apoyar estas cosas que yo voy a decir, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El Señor nos da libre albedrío. Nosotros los seres humanos somos, primero, antes de ser nacidos de nuevo, antes de ser ciudadanos del reino, somos criaturas y cuando somos creados, Dios nos crea a su imagen y semejanza y nos da la capacidad para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones y para tal fin el Señor nos da inteligencia, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, nosotros tenemos libre albedrío y nosotros tenemos también la capacidad de tomar la decisión. Yo puedo tomar la decisión, me voy del país, hermano, pero lo más importante no es eso, que tú puedas tomar una decisión, es que la tomes sabiamente. Y la sabiduría, ¿quién la da? Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Si tú tomas esa decisión en el temor de Dios, tú estás siendo sabio. Y sabio quiere decir tomar la decisión más acertada, tomar una decisión aconsejada, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Primeramente, ya lo dije, colocar nuestros sueños y deseos y planes en las manos de Dios, en oración y ayuno. No debemos irnos o no debemos tomar decisiones guiados por las emociones o solamente huyendo de las circunstancias que vivimos en nuestro país. Debemos recordar que la pandemia ha afectado al planeta, a todos los países del mundo. Y la cuarentena que está establecida es una medida de control internacional para disminuir el contagio con el virus. Y es probable que si nos vamos a otro país, vamos a conseguir situaciones parecidas a las de Venezuela en cuanto a la disponibilidad de empleos y trabajos. Al final, pudiésemos estar cambiando la crisis de un lugar a otro, de un lugar geográfico a otro lugar geográfico. Por eso es que debemos ser prudentes y debemos ser sabios y colocar esto en las manos de Dios con el propósito de que Dios nos confirme si la decisión que nosotros estamos tomando es la decisión más acertada. Si Dios quiere que yo me vaya para ese país con un propósito de Él o con un propósito que Él tiene para mí, para yo crecer espiritualmente o para yo convertirme o para subir de nivel, un nivel espiritual mayor. Amados hermanos, nosotros somos nacidos de nuevo. Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino, embajadores del reino del cielo en la tierra, y en todo momento debemos andar bajo la cobertura y la voluntad de Dios. Por eso es que yo insisto en que nosotros debemos colocar los planes en las manos de Dios, debemos orar a Dios, debemos orar y ayunar y esperar escuchar la voz de Dios en cuanto a las decisiones y planes que estamos haciendo para salir de nuestro país. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice así: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Consejos específicos. Debemos diferenciar entre un deseo y un llamado. Si en verdad yo lo que tengo es el deseo, si es un deseo de irme nada más por las circunstancias, o es Dios quien me está llamando, y ese llamado lo vas a determinar por medio de escuchar la voz de Dios. Dios te va a responder, hermano, tienes que tener la seguridad.
de que tú pones ese plan en las manos de Dios y Dios te va a responder de alguna manera. Puede ser por medio de la palabra, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una visión, puede ser que llegue un hermano profeta o un hermano cualquiera que sea más sensible que tú a la voz del Espíritu Santo y le hable y te mande a transmitir el mensaje. Es bueno hacer un plan antes de irse, averiguar cuál va a ser mi plan cuando yo esté en ese país. Deben averiguar detalles migratorios y laborales al lugar donde ustedes se van a ir. Tienen que averiguar o buscar detalles sobre la legislación del país de destino. Tienen que mentalizarse y adaptarse a las costumbres de ese país. Muchas personas que se han ido para otros lugares, para otros países, se van y llegan allá y pretenden que todo lo que van a conseguir va a ser igual que en su país. No, hermano, tú debes ir mentalizado de que tú tienes que cambiar todo, tu cultura, tu forma de comportarte, muchas veces hasta tu forma de hablar, y aun cuando hables español, si te vas para España, tienes que hablar de la forma que ellos hablan para que tú te entiendas, hay modismo y hay diferentes palabras. Si te vas a un país donde no se habla tu lengua, el español, tienes que aprender la lengua. Bueno, lo más importante de todo esto, hermano, es buscar consejeros sabios, maduros en la fe. El mejor consejero es el Espíritu Santo y luego tu discipulador. Entonces, mis hermanos, los dejo con estos consejos. Espero que aquellos hermanos que tengan el propósito de salir del país, emigrar del país, sean sabios en la toma de sus decisiones. Y igualmente, para hacer un sumario de lo que hablamos anteriormente, de la planificación, hermano, tenemos que planificar nuestra vida, tenemos que planificar nuestro año. Solo tú sabes qué es lo que debes hacer, solo tú sabes cuáles son tus sueños, solo sabes cuáles son las áreas prioritarias, importantes de tu vida. Tú puedes incluir todo, pero hay prioridades que tú tienes que planificar. Bueno, yo quiero orar por ustedes para finalizar. Yo quiero, hermanos, desearles a todos ustedes para que este año sea un año de victoria en Cristo. Que este año sea un año de crecimiento en el Señor. Yo le pido al Señor que fortalezca los espíritus de cada uno en el Espíritu Santo. Que ustedes puedan en este año ser llenos de la gracia, de la unción. Que ustedes puedan dar fruto espiritual, que el Espíritu Santo pueda hacer crecer esas semillas de amor, de fe, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza en sus corazones, hermanos, para que ustedes puedan alcanzar la plenitud de Cristo. Y alcanzando la plenitud de Cristo mediante el desarrollo o la germinación de esas semillas del fruto del Espíritu, hermanos, ustedes puedan hacer usufructo del derecho que ya ustedes tienen dentro de ustedes. Ustedes puedan andar y vivir en lo sobrenatural y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta existencia. Yo oro también por su familia. Yo le pido a Dios, Señor, dale a cada familia de la Iglesia de Paz la capacidad, Señor, de que los padres se reconcilien con los hijos se reconcilien con los padres, para que haya bendición, porque donde hay armonía, hay bendición, dice la palabra de Dios. También oramos por nuestra iglesia, Señor. Derrama sobre nuestra iglesia, Señor, gracia y unción, para que nosotros podamos en este año diferente a todos los años, podamos tener esa gracia y esa unción, andar en lo sobrenatural, que nosotros podamos estar capacitados, que podamos subir de nivel, un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de gracia, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia. Oramos también en el nombre de Jesús
para que Dios traiga existencia ese local que nosotros estamos necesitando, para que traiga existencia las conexiones divinas, los financistas del reino que van a proveernos de esos recursos que nosotros estamos necesitando para adquirir ese local en el nombre de Jesús. Hermanos, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre está con todos ustedes, declarando sobre sus vidas un año de victoria, un año de cielos abiertos, un año de caminos abiertos en el Señor, y que Dios cierre las puertas del año pasado, cierre las puertas de las maldiciones, cierre las puertas de todo lazo que hasta el momento nos ha impedido ver su plenitud en el nombre de Jesús. Yo los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.